La polémica exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalin, que fue detenida hace un año cuando huía disfrazada, recupera su libertad. Activistas anti-Sisi irrumpen en rueda de prensa del Tribunal Supremo Electoral y la Comisión Internacional contra la Impunidad tras la firma de un convenio para combatir el financiamiento electoral ilícito. Una persecución policial de delincuentes en Mentón, Huehuetenango, concluye con una millonaria incautación de dinero en efectivo y 2 kilos de cocaína, pero sin detenciones. Los médicos del Hospital General San Juan de Dios se unen a la huelga declarada la semana pasada por los profesionales de otros hospitales, incluidos el Roosevelt, y declaran non grato al ministro Carlos Soto. Y grandes figuras de la música y de la política rinden homenaje al ícono de la música estadounidense Aretha Franklin, que falleció a los 76 años y deja una inmensa huella en la cultura del país. (18:01). Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este jueves 16 de agosto de 2018. Vamos a iniciar presentándoles información que se origina en la provincia de nuestro país, información importante. La Sala Sexta de Apelaciones confirmó que el alcalde de San Pedro Carchá, Erwin Catún Maquín, perdió su inmunidad en el caso denunciado por la señora Elsa Lisset Techul. El jefe edil aparentemente dio una conferencia de prensa donde asegura que espera que pronto se resuelva su situación jurídica. Los magistrados de la Sala Sexta de Apelaciones resolvieron por unanimidad retirar la inmunidad al alcalde de San Pedro Carchá. En redes sociales circuló la información desde un día antes, por lo que el jefe edil y su asesor legal realizaron una conferencia de prensa para aclarar algunas situaciones. No es por corrupción, es por una situación administrativa en donde pues se dio un malentendido de que al parecer en esta administración se haya construido un tanque de distribución de agua en una propiedad privada, pero no es así. En su momento las autoridades que estuvieron en su momento aquí en la administración municipal, ellos llegaron a un acuerdo, una negociación con el antiguo propietario, se construyó. Entonces en este momento lo más sano era poder quitarnos la inmunidad para investigar si hubo o no. Por eso nosotros nos sujetamos, le dije a los abogados, mejor procedamos, aceptemos que me quiten la inmunidad. La denuncia fue interpuesta por Elsa Lisset Techul Pacay de Rash, quien compareció primero a la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo y luego de tener la denuncia en el Ministerio Público se solicitó el retiro de la inmunidad. El asesor legal aseguró que hasta el momento no se tienen los delitos que se le imputan al jefe edil. Al señor alcalde no se le está acusando de ningún delito hasta este momento. El Ministerio Público tampoco ha presentado ninguna solicitud, únicamente se inicia un procedimiento ordinario de investigación para que nosotros como municipalidad y especialmente el señor alcalde pueda presentar esos medios de prueba. Al consultar al secretario de la Sala Sexta de Apelaciones sobre lo que procede luego de haber notificado al alcalde, comentó lo siguiente. Vía libre al Ministerio Público para poder investigar que los hechos denunciados pues puedan resultar ciertos o falsos, ¿verdad? Y con relación a los señalamientos que se le hicieron al señor alcalde. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Samchung desde San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Y una discusión airada sostuvo un grupo de concejales y la alcaldesa de Antigua Guatemala. La situación aparentemente el intentar disminuir un salario de 40,000 mensuales a 20,000. Sin embargo, no lograron su objetivo porque el punto no fue incluido en la agenda de la sesión del Consejo.
La iniciativa fue del concejal Pedro Asturias y apoyada por sus colegas Roberto Orozco y Julio Roldán, que pretendían que el punto fuera incluido en la agenda de sesión de consejo, lo que condujo a una discusión airada sin lograr el objetivo. En este momento, como sabe que se trata de su salario, no quiere... Lo voy a interrumpir, concejal, para recuperar el orden, porque la ley me habilita a recuperar el orden en una sesión de consejo. Yo no sabía de qué se trataba y no estaba de acuerdo. Después se explicaron para qué se trata. Igual es ilegal. No se construyen las agendas improvisando en el último segundo de temas que no están dictaminados para generar una gran confusión. No se acepta el punto. Sectores de la sociedad civil han solicitado que la alcaldesa y los concejales se bajen su salario y dietas porque consideran que la administración municipal es deficiente en ejecución de proyectos en beneficio de las comunidades. Me parece sensato hacer recortes en los gastos de administración, sobre todo en los salarios de los funcionarios de nuestro municipio. No creo que sea solo la alcaldesa. El tema de las dietas y las reuniones extraordinarias para tratar asuntos que de repente se pudieran tratar de otra manera. Creo que es bastante correcto, ya que realmente no se ha visto el trabajo por medio de los vecinos, y creo que todos los alcaldes, no solo la administración de Antigua, sino otros de otros lugares, deben de ponerse la mano en la conciencia y bajarse el salario porque es demasiado. Desde la toma de posesión en el 2016 a la fecha, la alcaldesa ha ganado en salarios 1.240.000 quetzales. En tanto, el consejo de 8 integrantes ha cobrado en dietas de 2.000 quetzales por sesión 4.801.000 quetzales. Por una Guatemala en paz, Julio Sicán. Y después de año y medio en prisión preventiva, la magistrada separada del cargo Blanca Stalin recuperó su libertad, esto sin pagar ninguna caución económica. De inmediato, la Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó una apelación en contra de esa medida. El primero en abandonar el juzgado fue el fiscal Juan Francisco Sandoval, quien aseguró que será de inmediata la libertad de Blanca Stalin. Hoy misma libertad, de hecho deberían de esperar porque no tardará en salir. Espérenla. La magistrada separada del cargo salió del juzgado custodiada por los guardias del sistema penitenciario. En todo momento evitó dar declaraciones, ahora que saldrá de la cárcel. ¿Me puede indicar cómo fue que logró la libertad? ¿Cuáles fueron esos argumentos que presentó ante la jueza para que la dejara en libertad? Yo creo que el fiscal ya les comentó sobre la situación dada en la audiencia, así que yo ya no tengo ningún comentario extra que hacerles, señores. El fiscal dio a conocer los argumentos que utilizó Blanca Stalin para lograr la medida sustitutiva. Que el delito de resistencia es un delito menos grave, que el tráfico de influencias no tiene prohibición para otorgamiento de medidas sustitutivas y que no hay peligro procesal porque las personas que han declarado aún no pueden ser consideradas testigos. ¿Por qué se opone la Fiscalía en este? Porque no fue ese el motivo para el otorgamiento de prisión preventiva. La audiencia se realizó sin que se le permitiera el acceso a la prensa y podría salir de inmediato puesto que no se le condicionó con ningún pago. Únicamente tendrá que acudir una vez por semana al Ministerio Público para el registro biométrico de su huella dactilar. Quedó bajo arresto domiciliar en el departamento de Guatemala. ¿Usted sí continúa sosteniendo que dejar de libertad representa un peligro? Pregúntenle al fiscal. ¿Cuándo será efectiva su salida? No lo sé. 4 horas después de haber finalizado la audiencia, la Fiscalía presentó la apelación en contra de la resolución que le otorgó la libertad a Blanca Stalin. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral firmaron una carta de entendimiento con la Comisión Internacional en contra de la impunidad en Guatemala. Con esto, las dos instituciones trabajarán juntas en la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. El objetivo es determinar si alguna agrupación política recibe financiamiento electoral de fuentes ilícitas o si no registra las aportaciones. El comisionado contra la impunidad en nuestro país reiteró que el financiamiento anónimo o ilícito daña la democracia de Guatemala. Escuchemos. Pero también dentro de esa actividad de capacitación, pero igualmente del suministro de herramientas necesarias para el cumplimiento cabal de sus funciones. Por ejemplo,
desde el análisis financiero, cómo podemos nosotros contribuir para que se realice esa tarea de fiscalización, o desde el análisis criminal, con las herramientas específicas de análisis, cómo poder determinar la existencia de nodos o de estructuras o subestructuras en estos procesos de financiamiento. Eso es lo que nosotros pretendemos poner al servicio del Tribunal Supremo Electoral, toda nuestra capacidad técnica para que se pueda, con estas dos unidades particularmente, cumplir muy eficientemente la labor que le ha sido asignada por la ley. Y esta conferencia de prensa fue interrumpida por integrantes de Guatemala Inmortal y Fundación contra el Terrorismo. Ellos ingresaron a la sala donde se encontraban los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el comisionado contra la impunidad en nuestro país, asegurando que habrá fraude electoral. Vea usted lo que ocurrió. Perdón, aquí vamos, disculpen, el orden de la palabra, bueno, el orden de la palabra, por favor, Manuel Hernández de Prensa Libre. Manuel Hernández de Prensa Libre, por favor. Comisionado, muy buenos días. ¿Cómo es que se... Comisionado, buenos días. Con la convocatoria de elecciones y el dinero que se necesita para echar a andar el tema electoral. Por el orden, Manuel. Seguridad de todos. Bueno, de esta manera entonces culminamos la conferencia de prensa agradeciendo la presencia y participación de todos. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Se quieren robar las elecciones para poner a su candidata y no lo vamos a permitir. Guatemala ya despertó y vamos a utilizar los mecanismos legales para perseguir, para procesar y para denunciar a esos magistrados corruptos y a ese extranjero no grato que ya debería estar fuera del país. Y lo vamos a sacar de Guatemala, aunque sea a patadas. Al ver que veníamos los guatemaltecos a querer escuchar que se está complotando a nuestras espaldas. Van a robarse las elecciones. Ya cooptaron la Corte de Constitucionalidad, ya cooptaron el Ministerio Público y hoy terminan de cooptar el Tribunal Supremo Electoral, casualmente a un año de que se convoque a elecciones, de que sean las elecciones generales. El plan ya está orquestado. Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Noticiero Guatevisión. Soy Sara Guerrero y es momento de empezar a compartir con ustedes la información del clima en territorio nacional. Iniciamos con esta región, costa sur y oriente. Podemos observar que tenemos un mismo comportamiento de los cielos, presencia de lluvias y chubascos pues propios de la época de invierno. Tenemos también con ustedes las temperaturas mínimas y máximas. Las mínimas van a estar oscilando entre los 8 grados centígrados hasta los 22 grados centígrados en departamentos del corredor seco, mientras que las máximas van a estar entre los 19 grados centígrados a los 34 grados centígrados. Más adelante estaremos compartiendo con ustedes más información del clima.
Y tras la preocupante situación de la sequía que está golpeando ya a varios municipios y departamentos donde se ubica el denominado corredor seco, nuestro director Haroldo Sánchez en el editorial Entre Líneas nos habla precisamente hoy de las preocupaciones respecto al tema de la hambruna. El tiempo está pasando y ojalá que las secuelas de la sequía no provoquen más muertos en el país. El gobierno y sus distintas instituciones deberían estar listos para enfrentar los llamados de ayuda que desde hace semanas se están produciendo en el corredor seco y los lugares donde el hambre empieza a golpear ante la pérdida de las cosechas de maíz y frijol. Esto no debería ser como en el teatro, primera, segunda y tercera llamada. Se debe actuar ya para evitar la muerte entre las familias más necesitadas, las que han visto cómo lo que sembraron se ha perdido irremediablemente. Es necesario actuar de inmediato y no cuando sea demasiado tarde. Mira allá por el baño allá, ¿ves? ¿Cómo le va? Allá por el baño, mira, allá por el baño. Y unas 70 viviendas fueron inundadas por el incremento del oleaje en el Océano Pacífico en las comunidades Playa La Barrona y La Barra del Giote en Moyuta, Jutiapa. Las inundaciones ocurrieron la tarde y noche de este miércoles. La Coordinadora para la Reducción de Desastres informó que fueron identificadas 70 viviendas con daños leves y 420 personas afectadas a quienes se les brindó asistencia humanitaria. El vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David de León, informó que no fue necesario habilitar albergues para los damnificados. Agregó además que el INSIBUME pronosticó para este día olas incluso de hasta 2 metros de altura. En caso de cualquier emergencia están dispuestas la Escuela Oficial Rural Mixta La Barrona y el Salón de Usos Múltiples de la aldea El Paraíso para funcionar como albergues en los lugares afectados si esto llegara a ser necesario. Vamos a Escuintla, donde pobladores se sorprendieron al localizar los restos de un cuerpo humano carbonizado en un camino de terracería ubicado a un costado del hospital regional de esa localidad, el cual conduce a la colonia Portales. A unos 3 kilómetros de donde se localizó el cadáver fue encontrada la cabeza de una persona envuelta en una bolsa plástica negra. Esta fue abandonada en el río Marroquina y mediaciones de la colonia Aguas Vivas. Vecinos del sector se encuentran preocupados por el incremento de la violencia en el lugar, por lo que están solicitando a las autoridades mejorar la vigilancia y la seguridad en el departamento de Escuintla. Y las fuerzas de seguridad lograron acertar un golpe a grupos delictivos tras incautar una millonaria cantidad de dólares en un operativo de seguridad efectuado en Nentón, Huehuetenango. Aunque se recuperó dinero y drogas, no hubo detenciones. Fue necesario utilizar a la unidad canina para inspeccionar el pick-up, pues se tenían sospechas que en un doble fondo era transportado dinero o drogas. Los agentes policiales montaron un operativo en la aldea Santa Rosa de Nentón, donde ubicaron el automotor tras una llamada anónima que los alertó. La Fiscalía del Distrito de Huehuetenango, en coordinación con la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, procesó escena en el municipio Nentón, departamento de Huehuetenango. En el interior de un vehículo se localizó droga y dólares americanos en efectivo. Al finalizar el procedimiento, fiscales del Ministerio Público decomisaron $426,000 americanos en efectivo y 2 paquetes de cocaína, según la prueba preliminar de campo. De acuerdo con la policía, 11 paquetes fueron encontrados debajo de la palangana del pick-up, de los cuales 8 tenían $50,000 americanos cada uno. Una bolsa negra se ubicó con $26,000. El Ministerio de Gobernación, a través de agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, realizaron una inspección al pick-up con placas 528 FVH, marca Toyota, de color Corinto, después que el agente canino de la unidad K9 Barry alertara de ilícitos bajo la palangana de dicho vehículo, por lo cual lo incautado fue puesto a disposición de la judicatura correspondiente.
Para evitar un atentado, las autoridades inspeccionaron el vehículo en la cabecera departamental, de donde se coordinó una empresa que transporta valores para el traslado del efectivo y la droga a las bodegas de Daía. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y damos cobertura a la continuidad de ese conflicto que se sigue entre médicos y el Ministerio de Salud. Pacientes de la tercera edad y personas que ameriten serán las únicas atendidas en el Hospital San Juan de Dios. Ellos podrán ingresar por el lado de la consulta externa a raíz de las medidas de hecho que están tomando los médicos por lo que están solicitando mejoras salariales, pero no han llegado a ningún acuerdo con el Ministerio de Salud. Los médicos del Hospital San Juan de Dios se unen a la lucha de los profesionales de la medicina del Hospital Roosevelt. Con sus batas bien puestas y su equipo médico se declararon en sesión permanente. Los galenos afirman que los miles y miles de médicos de todo el país esta mañana se han unido para mostrarle al gobierno que están cansados de tantas injusticias al gremio de médicos. La unión la hace la necesidad común. La necesidad común que tenemos de satisfacer nuestras necesidades, tanto de trabajo como las personales. Nuestras necesidades tienen muchos años de existir y ahora ha llegado al momento agudo de la necesidad, sobre todo del hospital, en nuestro caso, de satisfacer necesidades urgentes. El gremio de médicos afirman que la paciencia les llegó ya al límite y que la radiografía médica diagnostica declarar non grato al ministro de Salud, el doctor Carlos Soto. Se declara non grato a el director del Hospital General San Juan de Dios, doctor Edwin Bravo, a los subdirectores Fernando Solares y Juan Carlos Reyes, doctor Giovanni Monzón, al ministro de Salud Pública, doctor Soto Menegaso. Los doctores del San Juan de Dios indicaron que muchos de los galenos no se les ha brindado un aumento salarial desde hace 25 años y que esto llora sangre. Por una Guatemala en paz, en cámara, Emilio Artiga, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y familiares del agente de seguridad Margarito Sucuk, que fue asesinado por pandilleros que rescataron a uno de sus líderes a las afueras del Hospital Roosevelt y que aún se encuentra prófugo de la justicia, mostraron su tristeza tras conmemorarse un año de la muerte del familiar. En medio de aplausos y lágrimas, los amigos de Margarito Sucuk y familiares solicitan a las autoridades de gobernación que se dé la captura de los responsables de este asesinato. Tras un año de esta tragedia, pues afirman la Policía Nacional Civil y las autoridades del Ministerio de Gobernación aún no obtienen resultados. Y en noticias internacionales, la legendaria cantante Aretha Franklin, conocida como la Reina del Soul, falleció el jueves en Detroit a la edad de 76 años. Adiós a Aretha Franklin. La legendaria cantante, conocida como la Reina del Soul, falleció el jueves en Detroit a los 76 años. Nacida en Memphis el 25 de marzo de 1942, hija de un predicador bautista, Aretha creció cantando gospel en la iglesia de New Bethel en Detroit. Su primera grabación, Spirituals, fue realizada en 1956, cuando tenía apenas 14 años. Con su poderosa voz, se ganó un lugar de privilegio en la historia de la música estadounidense a lo largo de una carrera de varias décadas que abarcó todos los géneros, del soul al rhythm and blues, del gospel al pop. En 1987 se convirtió en la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll. En 2010, la revista Rolling Stone la colocó primera en su lista de 100 mejores cantantes de todos los tiempos, tanto hombres como mujeres. Ese mismo año fue diagnosticada con cáncer, pero ni así se alejó de los escenarios. Su última actuación pública fue en Filadelfia en agosto de 2017. Luego debió cancelar una serie de conciertos por motivos de salud. A lo largo de su extensa carrera, Aretha Franklin acumuló 18 premios Grammy, incluido uno a su carrera artística. Entre sus mayores éxitos se encuentran A Natural Woman, Daydreaming, A Rose is Still a Rose o la exitosa I Say a Little Prayer.
I'm singing this song for you. Y semanas atrás les mostramos el drama que viven los menores de edad cuando son retornados a sus países luego de ser detenidos provisionalmente en centros de migrantes en Estados Unidos. El pequeño Johan, de 16 meses, ahora todo lo que come le cae mal y tiene pesadillas a diario, algo que según sus padres hondureños son secuelas de haber sido separado de ellos en un centro de detención estadounidense como parte de la política de tolerancia cero en contra de la migración ilegal. El pequeño Johan ríe feliz junto a sus padres en Honduras, pero todo lo que come le cae mal y por las noches se levanta sonámbulo. Algo que según sus padres son secuela de haber sido separado de ellos en Estados Unidos, debido a la política de tolerancia cero de ese país en contra de la migración ilegal. El sueño, como que tiene pesadillas en la noche, como que se levanta sonámbulo a medianoche, despierta llorando y no puede dormir con la luz apagada como primero. Ahora tenemos que hacer hasta ese sacrificio de dormir con la luz prendida porque a él le da miedo dormir con la luz apagada. Rolando pagó $6,000 a un coyote que lo ayudó a entrar a Estados Unidos con Johan, entonces de 10 meses, pero la patrulla fronteriza lo interceptó en McAllen, Texas, el 17 de marzo pasado. 5 días después, Johan fue trasladado a un albergue en Arizona. Rolando fue deportado el 5 de abril, pero su hijo llegó a Honduras recién el 20 de julio. En ese periodo le crecieron casi todos los dientes, dio sus primeros pasos y pronunció su primera palabra. Y lo reconoció luego. Bastante triste porque cuando uno va en ese camino uno piensa muchas cosas bonitas cuando uno va y que va a cruzar y que va a llegar y a la hora todo se le da vuelta. Entre abril y mayo, la política de tolerancia cero del presidente estadounidense Donald Trump separó a unos 2,000 niños de sus padres que intentaban ingresar a Estados Unidos de forma ilegal. Hasta el 10 de agosto, la Cancillería hondureña tenía un registro de 146 niños reunificados, pero aún faltaban 313. Con un ingreso que como mucho alcanza $8 por día en Honduras, Rolando aspiraba a una vida mejor con sus hermanos instalados en Maryland. Pero luego de 4 intentos sin éxito y la amarga experiencia con su hijo, ha renunciado a seguir buscando el sueño americano. La única forma de que puedan sobrevivir acá, de un empleo no. Y ahora vamos a Estados Unidos, donde afirman los periodistas no son el enemigo. Esto dicen, injuriados por el presidente Donald Trump, muchos diarios estadounidenses que responden así, publicando coordinadamente editoriales para insistir sobre la importancia de la libertad de prensa. Injuriados por el presidente Donald Trump, más de 200 periódicos estadounidenses se unieron el jueves para defender la libertad de prensa con una publicación coordinada de editoriales. El llamado, liderado por The Boston Globe, fue acompañado por el hashtag Enemy of None, o enemigo de nadie, y un editorial titulado Los periodistas no son el enemigo. En el texto, The Globe señaló que Estados Unidos tiene un presidente que ha creado un mantra de que los miembros de los medios que no apoyan flagrantemente las políticas de la actual administración estadounidense son el enemigo del pueblo, y añadió que esa es una de las muchas mentiras que ha arrojado. The New York Times, uno de los objetivos más frecuentes de la crítica de Trump, imprimió un editorial de 7 párrafos bajo el título Una prensa libre te necesita, donde declaró que solamente es justo que la gente critique a la prensa por hacer algo mal. Insistió en que las verdades que no son agradables no son noticias falsas. La iniciativa responde a la táctica en la que Trump multiplica los ataques contra los medios, calificándolos regularmente de fake news o noticias falsas ante cualquier información que pueda disgustarle. Algunos creen que los comentarios de Trump desencadenaron amenazas contra periodistas que cubrían sus eventos y también podrían crear un clima de hostilidad y ataques violentos. El jueves, el mandatario volvió al ataque y publicó en Twitter: "Los medios fake news son el partido de oposición. Esto es muy malo para nuestro gran país, pero estamos ganando". Este es el resumen de noticias. El alcalde de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, Ervin Alfonso Catún, perdió su inmunidad acusado de abuso de autoridad y discriminación contra la mujer, lo que según el funcionario permitirá la pronta solución de un conflicto por un terreno en el que existe un tanque municipal. Una discusión airada sostuvo un grupo de concejales con la alcaldesa de Antigua Guatemala al intentar la disminución de su salario de 40,000 quetzales mensuales a 20,000. Sin embargo, no fue posible porque el punto no fue incluido en agenda.
Ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia y expresidenta de la Cámara Penal del Organismo Judicial, Blanca Stalin, recobrará su libertad 1 año y medio después de un peliculesco intento de escapatoria. Activistas de la Fundación contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal y la Liga Pro Patria entraron hoy e irrumpieron con consignas en una rueda de prensa tras la firma de un convenio entre magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la CICIG. Médicos del Hospital General San Juan de Dios se unieron a la huelga declarada desde la semana pasada por colegas suyos del Hospital Roosevelt y otros centros asistenciales en demanda de aumentos salariales. Y en noticias del mundo, grandes figuras de la música y la política rindieron homenaje al ícono de la música estadounidense Aretha Franklin, que falleció este día a los 76 años a causa del cáncer. Continuamos con más información. Recientemente, la Fiscalía contra la Impunidad denunció que no recibieron el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil para operativos. El Ministerio de Gobernación afirmó que fue por avisar con poco tiempo. Sin embargo, el comisionado contra la impunidad en nuestro país, Iván Velázquez, asegura que lo que se le está solicitando es una petición novedosa. Para el comisionado de la CICIG es novedoso que el Ministerio de Gobernación pida que se avise con anticipación sobre operativos que realizarán para asignar a los agentes de la PNC. Según Iván Velázquez, desde que está al frente de la comisión, nunca se ha solicitado algo similar. Por lo menos desde que llegué yo a Guatemala hace ya casi 5 años, para todos los operativos que dirige la Fiscalía y para cuyo apoyo el jefe de la FESI siempre solicita la colaboración del Ministerio de Gobernación para que los policías de la PNC participen en estos operativos. Nunca había existido un problema porque horas antes de la realización del operativo se solicitará el apoyo. Esta antelación que ahora se reclama es realmente novedosa. Sobre las implicaciones que tendría avisar con más tiempo de los allanamientos, el comisionado no quiso comentar, aunque se cree que podría ocasionar una fuga de información. Velázquez tampoco respondió sobre las negociaciones entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas respecto a su permanencia en el país y el mandato de la CICIG, a casi un año que el presidente Jimmy Morales lo declarara non grato. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y siempre en este mismo tema, al consultarle al vicepresidente si se había emitido alguna instrucción al Ministerio de Gobernación para tratar de evitar que policías designados específicamente estos allanamientos brindaran apoyo a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, esto fue lo que respondió. Cada cartera tiene administrativamente la decisión de movilizar personal, de contratar personal, y es el ministro el encargado de la cartera. En este momento pues yo no tendría esa respuesta de lo que está sucediendo en torno a la FESI. Y en otros temas, solicitar estado de calamidad ante el Congreso es una de las rutas que planteó la reunión de este día del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, presidido precisamente por el vicepresidente y presidente en funciones, Jafet Cabrera, esto derivado de los daños provocados por la canícula prolongada. Durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Ministerio de Agricultura y Ganadería indicó que son 291 familias las afectadas por la canícula prolongada. Además, se dio a conocer que 175.000 hectáreas son las afectadas y 695 millones de quetzales en pérdidas. Y en ese sentido, como CONASAM, pasaríamos al Congreso de la República. El representante del Legislativo, el diputado Marcos Yash, tendría que tener la iniciativa de plantear esta necesidad en el Congreso por una solicitud de la resolución de CONASAM ante la situación que están hablando, y también esto plantearlo el día lunes con los jefes de bloque, porque hoy quedaría asentado en el acta esta hoja de ruta. La viceministra de Finanzas respaldó la hoja de ruta de solventar la problemática con la solicitud del estado de calamidad. Por los tiempos en los que estamos en el año, es la única vía que vamos a tener para poder atender de manera inmediata
el tema de la canícula, de la sequía. El INSEBUME en abril emitió un boletín en el que recomendó, derivado de la canícula, tomar en cuenta para la planificación y ejecución de las actividades. En junio se indicó que la canícula se prolongaría. El próximo lunes el Ministerio de Agricultura se reunirá con los jefes de bloque en el Congreso. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Y hablamos con Jorge Hernández Bielman, primer actor y director de teatro que establece un vínculo entre la lectura y el teatro precisamente a través de Don Quijote y Sancho Panza. Yo creo que la fusión entre el teatro, estar dentro del contexto del Festival del Centro Histórico, nos permite también acercarnos a personajes que se han convertido ya en parte de un trabajo muy importante para ti, Jorge, Don Quijote de la Mancha. Esta obra, como un ejemplo del segundo libro más vendido en la historia, nos da y nos permite el hecho de darle a la gente un buen producto de calidad, ¿verdad? Específicamente para esto que venimos el día de hoy. El Quijote te ha dejado muchas experiencias y un aprendizaje no solamente en tu carrera, sino también como ser humano. Pues sí, son muchísimos años, llevamos ya, estamos cumpliendo para este jueves próximo nuestras primeras 650 representaciones de Don Quijote y Sancho Panza. Hemos trabajado en todos los teatros nacionales de Centroamérica, en muchos teatros maravillosos, en espacios muy exclusivos, pudiéramos decirlo así, pero también el Don Quijote y Sancho Panza está diseñado para ser representado en la calle, en los mercados, hemos estado en los basureros, hemos estado trabajando apoyamos muchísimo a una entidad que se llama Cuarto Mundo, donde nos llevan a hacer Don Quijote y Sancho Panza al aire libre, al campo, en medio de una pobreza que nosotros nunca hemos podido comprender. ¿Por qué en principio hay tanta pobreza y por qué, aparte de eso, la gente no tiene ese acceso a cierto tipo de educación? Compartimos con ustedes la última región de Guatemala para conocer cuál va a ser el informe climático, y tenemos en pantalla que también tenemos presencia de lluvias y chubascos en esta área, específicamente en el suroccidente. Vamos a tener un poco más de lluvias que en las demás regiones. Vamos a continuar con más información. Tenemos las temperaturas mínimas y máximas de esta región. Las mínimas van a estar oscilando entre los 11 a los 23 grados centígrados, mientras que las máximas estarán entre los 22 a 31 grados centígrados. Les presentamos también el pronóstico del clima específicamente para la meseta central de los próximos 3 días. Viernes, sábado y domingo tendremos de igual manera presencia de lluvias en Ciudad Capital, y las temperaturas van a estar oscilando entre los 26 y 27 grados centígrados. Este fue el informe climático para todos ustedes. Continuamos con más. Continuamos con más información. 8 abogados guatemaltecos se han unido a una campaña internacional que busca brindar ayuda legal gratuita a familias migrantes que fueron separadas. Solo de Huehuetenango hay 122 niños sin sus padres. En Estados Unidos fueron separadas más de 2.000 familias migrantes. En algunos casos ya han sido reunificadas, pero actualmente todavía hay 300 niños y niñas guatemaltecos separados de sus padres. Esta cifra alarmante alertó a varios abogados de Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, quienes decidieron unirse para brindarles ayuda gratuita. Hay muchas familias que apenas pueden hablar el español, por ende fueron asesorados no en español sino en inglés. Entonces no entendieron qué era lo que estaban firmando. Hay muchas familias que creyeron que al firmar ese documento iban a reunirse con sus hijos, iban a regresar, y no fue así. La Asociación de Protección de Derechos Civiles se ha unido con otras organizaciones como Al Otro Lado y Justice in Motion para que se pueda contactar a los padres que ya fueron deportados, y si no tienen un abogado, poder brindarles asesoría legal gratuita. Un consejo legal para que sepan cómo resolver su caso, ya sea reunificarse allá en Estados Unidos, reunificarse aquí en su país de origen, o de repente aplicar a un asilo, ¿verdad? Que pues ya los abogados en Estados Unidos tendrán los criterios jurídicos para establecer de qué manera se solventan los casos.
Desde principios de agosto empezaron a apoyar a las familias migrantes. Si usted necesita ayuda, puede comunicarse al teléfono 5717-0390 o enviar un correo electrónico a familiaseparadasguate@justiceinmotion.org. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. 18 horas con 46 minutos, tenemos información de última hora, la traslada al Ministerio Público. Con estas imágenes precisamente se coordinó esta tarde la aprehensión de Julio César Orellana Cordón, que fue sorprendido en el Aeropuerto Internacional Aurora cuando retornaba de un vuelo procedente de Colombia. Con esta aprehensión, los fiscales le dieron cumplimiento a una orden de captura internacional con fines de extradición emitida por el Tribunal Distrital del Sur de California de los Estados Unidos. Los cargos por los cuales es requerido Orellana Cordón son conspiración para distribuir y promover la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína en los Estados Unidos. Cordón Orellana es requerido por integrar una organización que se dedica al tráfico de drogas, la cual tiene su sede en Guatemala. Él y sus socios son responsables de transportar varias toneladas de cocaína desde Colombia hacia los Estados Unidos. Como resultado de estas investigaciones, es un integrante de alto rango en la estructura. El 9 de diciembre de 2016 se estableció que esta organización vendió satisfactoriamente un cargamento de cocaína a otra organización en México y que finalmente este cargamento fue transportado a Estados Unidos. Enseguida, como parte de las pesquisas documentadas, se determinó que el 12 de diciembre de 2016 las autoridades guatemaltecas incautaron la suma de $539,975 de los Estados Unidos, los cuales correspondían a un socio de Orellana Cordón, reiteramos, detenido en el Aeropuerto Internacional Aurora cuando regresaba de Colombia, Julio César Orellana Cordón, quien tiene orden de extradición. Y el Tribunal de Mayor Riesgo C continúa el juicio en contra de la exvicepresidenta Roxana Valdetti y otros 10 señalados en el caso conocido como Agua Mágica. Se les señala de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la exvicepresidenta Valdetti se habría aprovechado de sus influencias en el cargo para entregar un contrato a la empresa Tarsic Energy por 137.8 millones de quetzales. La defensa de los indicados interrogó a Stephanie Fuentes, una extrabajadora de AMSA, quien laboró en la institución encargada del manejo de aguas. Uno de los defensores no quiso continuar con las preguntas. Le solicitó al juez presidente que sustentara en un audio que se le estaba vedando el derecho por haber sido censuradas algunas de estas interrogantes. Dígale al testigo a qué se refiere en cuanto a esos dos escenarios. O si, no, perdón, retiro esa pregunta. Gracias. Retiro esa pregunta, señor. Continúe. Gracias. Dígale al testigo si los informes que usted hace referencia de forma mensual, lo que acaba usted de mencionar, son documentos de información de acceso público o es confidencial. ¿Es de acceso público? En otros temas judiciales, el abogado defensor del exdiputado Jaime Martínez Loaiza en el caso Lavado y Política representó conjuntamente al licenciado Manuel Barquín, que solicitó a la jueza una extinción penal como se estipula por el fallecimiento del exlegislador. En esta se solicita la devolución de los bienes y documentos incautados por el Ministerio Público. La jueza Erika Ifán no accedió a tal petición ya que no se presentó un listado específico de esos bienes o documentos, los cuales se quedarán en posesión del Ministerio Público como prueba, ya que el caso aún continúa. Al declarar con lugar dicha excepción de conformidad con la ley, es procedente declarar el sobreseimiento del presente proceso. Con el sobreseimiento firme se cierra irrevocablemente la persecución penal de mérito en contra de dicha persona y consecuentemente, como lo establece la ley, deberán revocarse cualquier medida de coerción que se encontrara vigente, debiendo para el efecto, si es procedente, oficiar como corresponde. En cuanto a la solicitud de la extinción de la pretensión civil, tomando en consideración lo que establece el artículo 115 del Código Penal,
Esta judicatura estima que no es procedente acceder a lo solicitado. Y en cuanto a la devolución de los documentos y bienes, por las razones que he expuesto en este momento procesal, tampoco es procedente acceder a la solicitud del licenciado César Augusto Martínez Castellanos, ya que no acreditó tener el derecho para que sean devueltos los documentos y bienes. Siempre en Torre de Tribunales, el juez Miguel Ángel Gálvez dio con lugar la solicitud del Ministerio Público que solicitó ampliar el plazo por un mes de la investigación del caso Manipulación de la Justicia, donde se encuentra señalado el exfiscal de crimen organizado Ronnie López junto a otras 2 personas. La Fiscalía culminaría la investigación del caso el próximo 17 de agosto, pero argumentan que ante la cantidad de medios de investigación que están solicitando los abogados al Ministerio Público, le llevará tiempo para recopilar estas pruebas que le servirán en el momento procesal oportuno, por lo que ahora el plazo de investigación culminará el 17 de septiembre. Y el paso por la Ruta Nacional 14 quedó habilitado a partir de esta tarde. Se tenía programado un acto protocolario donde asistiría el presidente en funciones, Jafet Cabrera, pero se suspendió debido a una manifestación que realizaron sobrevivientes de esta tragedia. La actividad estaba programada para las 3 de la tarde. A 300 metros donde se realizaría dicha actividad, damnificados de la tragedia colocaron un cordón humano, así como unos recipientes plásticos donde tenían los restos de sus familiares que habían rescatado este día. José Benito, ministro de Comunicaciones, intentó pasar al momento que los manifestantes se lo impedían y le reclamaban del por qué el gobierno se preocupaba más por una carretera y no por ellos. Nosotros no nos vamos aquí, porque tenemos familia, pero de una carretera. La RN14 quedó habilitada, sin embargo, los trabajos de reconstrucción de la carretera se extenderán por 18 meses más. Pero aquí estamos hablando de 18 meses donde se van a construir las 3 rotondas que van a servir como switch para el desalojo. En algún momento para retornar los vehículos por cualquier emergencia que suscite en el lugar. También estamos hablando de los 3 puentes que se van a construir, todos los trabajos de mitigación y conducción de canal para poder conducir todos los afluentes donde corresponde y no tengamos inundaciones río abajo, ¿verdad? Que puedan afectar otras poblaciones. Todos los trabajos a los que se han realizado y se están realizando. El ministro de Comunicaciones reiteró que será el INSIBUME el ente encargado de dar las alertas tempranas de darse una emergencia en la zona e impedir el paso por la RN14. Es una coordinación que se tiene que tener, porque también el hecho de dar una alerta tiene que tener una respuesta de la gente, de manera de que si se da un aviso se tiene que responder. Además hay que tomar en consideración de que esta es una parte de todas las barrancas que rodean el volcán y probablemente en un momento dado las avalanchas de lodo tomen hacia otra dirección. Los damnificados mantuvieron por 1 hora bloqueado el paso, lo que afectó a automovilistas que venían de Alotenango con rumbo a Escuintla, pero después de un diálogo liberaron la ruta, asegurando que seguirían con las medidas de hecho este viernes. Desde Escuintla, por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Con esta información al cierre, nosotros concluimos esta emisión. Gracias por su sintonía. Lo espera una emisión más de Noticiero Guatevisión para este día. Esta inicia a las 9 de la noche. Con permiso, buenas noches.